Recordemos que estamos en el capítulo 12, estamos iniciando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en la parte 28 de toda la serie, porque yo las partes las voy poniendo conforme termina cada clase, así que no va a coincidir con el capítulo, sino que va a ser de manera secuencial siempre hasta que terminemos de estudiarlo. El capítulo 12 y el 11, 12, 13, inclusive el 14, les había comentado en la clase anterior que es una mirada en retrospectiva. Cuando digo es una mirada en retrospectiva, el Señor viene desarrollando los juicios, viene desarrollando el juicio de los sellos. Iniciamos ya con las trompetas y nos falta el último toque de la trompeta. Y antes de tocar el último toque, antes de hacer el último toque de la trompeta y después tener otra especie como de paréntesis para llegar a lo que es las copas de la ira, que es el juicio sobre las naciones. Los sellos son sobre el pueblo y el sacerdocio, las trompetas son sobre la iglesia, o sea, un juicio sobre la iglesia, por supuesto que va a abarcar inclusive a los que estaban desde los principios de siglo hasta los que estemos cuando el Señor venga. Y las copas es sobre todas las naciones. Esos paréntesis que el Señor hace a través del escritor Juan, inspirado por el Espíritu Santo, esos paréntesis que el Señor hace, es como que si usted le dijera a su hijo, ejemplo, que lo va a castigar. Entonces usted le va a decir a su hijo que no puede ir con los compañeros a jugar pelota o no puede ir al cine o no puede hacer algo. Pero antes de darle el castigo, lo siente y le dice, mire, usted no puede porque no hizo las tareas, usted no puede porque sacó muy malas calificaciones, usted no puede hacer esto por esta y esta y esta razón. Es una especie como de explicación al hijo para que él esté consciente de por qué se le está disciplinando. Bueno, el Señor en el capítulo 11, en el 12, el 13 y parte, como le digo, del 14, es como que nos sienta, y no solamente a la iglesia, sino a todos, nos sienta a todos los que creamos en Él. Me refiero a los judíos que creen en Él, que llegan a los pies de Cristo, porque sabemos que el endurecimiento y la veda en los ojos no es a todo el judaísmo, es en parte. Hay muchos que van creyendo en el Señor y se van incorporando poco a poco a lo que es la iglesia. Esto es a los que estamos atentos a lo que Él quiere y como Él quiere que lo recibamos. Nos hace un alto y nos dice, bueno, por estas y estas y estas cosas los voy a disciplinar o los estoy disciplinando, porque la disciplina ya sabemos que está desde el principio del capítulo 6. En esa retrospectiva entramos al capítulo 12, ya estudiamos todo el 11 hablando con este mismo énfasis, y entramos a lo que es o se conoce muy popularmente como la mujer y el dragón. Es una persecución que hace el dragón, le hace a una mujer que está encinta, que está embarazada, a través del desierto. Así dice el verso 1 del capítulo 12, y por eso les digo, no olvidemos que estamos estudiando en retrospectiva. Para el que no sabe lo que es la retrospectiva, es como les dije hace un rato, mirando hacia atrás, devolviéndonos hacia atrás. Usted hace una retrospectiva cuando se fija lo que hacía cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio y ahora es un adulto. Entonces esa es la retrospectiva, ver atrás y hacer un análisis de dónde estoy, y con estas dos informaciones entonces reflexionar hacia dónde voy. En el capítulo 12, verso 1, dice el texto, apareció en el cielo una gran señal. Esto es importante, mis hermanos, que le prestemos atención a cada línea, a cada palabra, porque como estamos hablando, viendo hacia atrás, es como si estuviéramos leyendo el Antiguo Testamento. Y no solo leyendo el Antiguo Testamento, sino leyendo la historia que la iglesia ha vivido hasta el momento en que se da
los juicios que el Señor está estableciendo aquí y por supuesto el tiempo de lo que es la gran tribulación. Entonces él le dice, vi una gran señal, dice, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Bueno, la interpretación anticatólica, y cuando digo anticatólica es que cuando las personas leen la palabra de Dios y no están afín al catolicismo, de hecho nosotros no estamos afín, aparte del catolicismo, porque tampoco vamos a decir que el catolicismo todo está mal, porque no es cierto. Hay cosas que sí las hacen bien y hay cosas que las hacen mal. El judaísmo, hay cosas que las hacen bien, hay cosas que las hacen mal. Y los evangélicos, hay cosas que las hacen bien y hay cosas que las hacen mal. Así que no podemos venir y darle como el check a ninguna de ellos, sea católico, sea evangélico o sea judío, como de que están todo mal o como que están todo bien. Hay que rescatar lo bueno de cada uno y desechar lo malo. Lo malo está cuando se hacen cosas que no son de acuerdo a la Biblia. Y lo bueno es cuando se hacen cosas que están acordes con la Biblia. Bueno, pero el anticatolicismo va a hacer decir que esa mujer que se está persiguiendo es la Virgen María, pero la Virgen María católica. Cuando yo le digo la Virgen María católica es aquella que está como una estatua, que está representada para el catolicismo como la intercesora, como la intermediaria, como la que prácticamente ocupa el asiento de Jesús. Esa, no la María verdadera, porque la María verdadera honra a Dios, respeta a Dios, se sujeta a Dios, se somete a Dios y es bienaventurada por declaración del mismo Señor. O sea, nuestro Señor dijo que iba a ser llamada bienaventurada por todas las generaciones, ¿verdad? Y debemos de separar esa idea. Ellos ponen como la mujer que es perseguida a la Virgen María. Entonces, esa es una interpretación errada. Y es una interpretación errada porque no debemos de olvidar que la Biblia fue escrita para un público, me refiero primero al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento no existe cuando el Señor está predicando. El Nuevo Testamento se escribe a partir del año 58, primero Gálatas, después de los años 60, 62 para arriba se escriben los Evangelios, y el último libro escrito es en el año 98, lo que estamos leyendo, el Apocalipsis. Por tanto, cuando el Señor estaba predicando, cuando los apóstoles estaban predicando, el Nuevo Testamento no existía, sino después. Y esto es para poder explicar a través de los evangelios, el Antiguo Testamento y a través de las cartas paulinas, lo que es realmente la misión de la iglesia, ¿verdad? Porque nuestro hermano Pablo fue al que se le reveló el misterio de la iglesia. Así que interpretar eso desde la óptica católica o desde el cristianismo moderno, no es hacerlo correcto, porque recordemos que el primer público fue el judaísmo o los judíos que se iban convirtiendo. Dice el texto que apareció una gran señal, una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Necesito leer esto desde la óptica judaica, o sea, desde el judaísmo. Aparte añade que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Voy a leer Miqueas antes de tomar ciertos puntos, porque vamos a analizar a la mujer que está vestida de sol, a la luna que está a sus pies. Esos son los puntos que estamos viendo en el texto. La corona que tiene 2 estrellas, porque dice que tenía en su cabeza una corona con 2 estrellas. Vamos a analizar cuáles son esas estrellas. Y su estado de embarazo, ¿verdad? Su estado de estar encinta, dice el texto. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento.
Pero antes voy a leer Miqueas capítulo 4, verso 10, para dejar esto en la mente y que podamos ir analizando quién es esa mujer. Como les dije, no es María, la María católica, ni tampoco es la María, la bienaventurada, ninguna de estas dos es. Dice Miqueas capítulo 4, verso 10, duélete y gime, hija de Sión. No olvidemos que cada vez que se menciona a Sión, se está mencionando a Israel en victoria, ¿verdad? Entonces, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Salir de la ciudad no es algo que lo hizo de manera voluntaria. Salir de la ciudad se empieza a dar desde la primera dispersión que se dio en Babilonia a través de Nabucodonosor, cuando se llevó capturados a muchas personas hacia Babilonia y les cambió la identidad, la forma de hablar, la forma de vestirse, lo que tenían que comer para babilonizarlos. Esto con el fin de que después estas personas que eran de linajes importantes, o sea, personas de renombre en Israel, gobernaran en las ciudades, porque era la forma en que el rey de Babilonia conquistaba. Él llegaba, adoctrinaba a las personas y después las dejaba gobernando para que el pueblo no se pusiera como muy incómodo. Eso lo hacían también los romanos, dejaban a los reyes gobernando, sometidos como títeres al imperio. Cuando el Miqueas dice que esta mujer dice va a salir de la ciudad y morar en el campo, se está refiriendo justamente a la expulsión que se dio en los tiempos de Nabucodonosor y ahora en la era moderna la expulsión que se da de Israel en los tiempos de Tito Vespasiano, cuando Tito Vespasiano en el año 70 invade Jerusalén y destruye el templo y destruye la ciudad. En esas dos veces fue expulsado al desierto, o sea, fue expulsado al campo, y no olvidemos que mencionamos que el campo es el mundo. Entonces es expulsada esa mujer al campo, y aquí la está mencionando Miqueas en el capítulo 4, verso 10. En el campo, y llegarás hasta Babilonia, esa es la primera deportación, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Bueno, le está diciendo que va a ser expulsada y que Dios después la va a volver a traer el Señor de regreso a Jerusalén, que es lo que ya vimos, ya lo conocemos, ya lo hemos vivido, ya hemos visto cómo. Ahora vamos a analizar lo que es por separado, después de haber puesto eso en nuestra mente con el texto de Miqueas. Vamos a analizar la mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol la vamos a identificar en Génesis 37, versos 9 al 11. Así que les voy a invitar a que busquemos Génesis 37. Ahí es cuando se da el sueño de José, y José se lo dice a sus hermanos. Y esto nos va a ayudar a nosotros a ir identificando a esta mujer, aunque yo creo que con el texto de Miqueas queda bastante claro. Ahora sí, Génesis 37, versos 9 y 11. Dice así. A ver. Soñó aún otro sueño. Estamos hablando de José, que está contándole a su familia el sueño o los sueños que Dios le dio, en referencia a que él iba a ser llevado a Egipto, iba a ser vendido, y después sus hermanos iban a llegar y como conocemos la historia de José, iban a terminar dándole reverencia a él. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciéndoles: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Préstele atención, por favor, porque él está diciendo y está mencionando al sol, está mencionando a la luna, de la que está escribiendo nuestro hermano Juan en el Apocalipsis, y está mencionando las estrellas también. 11 estrellas se inclinaban a mí. 11 estrellas más él corresponde a la congregación de
de los hijos de Jacob, o lo que se conoce como la casa de Jacob, que son los 12 hijos que representan a las 12 tribus. Y lo contó a su padre, verso 10, y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, y preste atención a la interpretación que hace Jacob, porque esa interpretación que hace Jacob es la interpretación que tenemos que hacer nosotros, porque el Apocalipsis, el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. No necesita buscar otros diccionarios, si quiere lo usa como apoyo, pero el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. Ahí está toda la explicación y la claridad o la revelación del Antiguo Testamento está en el Nuevo. Escuche lo que dice el padre. ¿Qué sueño es este? Le dice, que soñaste. ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Porque él se está viendo como el sol y la mamá como la luna, y tus hermanos, y nos postramos en tierra ante ti. Cuando leemos esta parte, nos damos cuenta de que la mujer vestida de sol es la mujer que tuvo hijos del sol. Ahora, por supuesto que no estamos hablando del sol que calienta, del que alumbra toda la tierra. O sea, la mujer que tuvo hijos de Jacob, esa es la mujer que está refiriéndose ahí. Esta mujer que tiene hijos tiene 12 hijos. Cuando estamos hablando de 12 hijos, entonces usted me podría decir, bueno, pero es que no puede ser, porque los hijos eran de diferentes mujeres. Ahí es donde está justamente la observación que tenemos que hacer a profundidad. Porque aunque está representándose en la esposa de Jacob en ese momento, aunque está refiriéndose justamente a la descendencia de Jacob, la mujer lo que representa es a Israel como un conjunto, como un ejat. Un ejat es una unidad compuesta. Unidad compuesta significa que vamos a imaginarnos un huevo. Un huevo tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Eso por separado, usted puede cocinarlo, o la cáscara la puede utilizar como abono, pero en conjunto es el huevo. Separados, cada uno tiene una razón de ser. Bueno, resulta que cada uno por separado, cada uno de los hijos de Jacob tenía una razón de ser, pero en conjunto, este grupo de personas que corresponden justamente a la tendencia de Jacob, estos 12 estrellas de las cuales estamos hablando, que son los hijos de Israel, corresponden a Israel como tal, a Israel como unidad compuesta, como ejat. Entonces, cuando él dice que el sol se refiere a Jacob, la luna se refiere a la esposa amada de Jacob, representada o representando en ella a través de José la misión que tenía Israel. ¿Y por qué a través de José? Porque en la historia que acabamos de leer, José es vendido por envidia, porque a José se le puso una túnica de diferentes colores, que los colores representan la multisabiduría de Dios, lo que representan es a la iglesia como tal, y a José como líder de la iglesia. Así que ya tenemos que el sol, vestida de sol, es Jacob. Israel está representado en un todo, como la mujer que va a ser perseguida en el desierto. Y ese todo está coronado con 2 estrellas que son los hijos de Jacob. En estado de embarazo. ¿Por qué habla de estado de embarazo? ¿Cuál es la importancia de que esté en estado de embarazo? Esa es la conexión con la promesa. Es la conexión con la promesa mesiánica. Está embarazada, se refiere a Israel, del Mesías. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo va a estar embarazada del Mesías? Es que la promesa está en ese grupo de personas. La promesa está en que uno de esos hijos iba a ser el que iniciaría el linaje, en este caso sería Judá, iniciaría el linaje mesiánico. Ahí está la promesa. Está metida dentro de esas 2 estrellas.
Por eso es que si usted y yo no estudiamos el judaísmo de Cristo, no entendemos lo que todo el Apocalipsis está diciendo. Porque lo que está leyendo la iglesia del primer siglo, que durante los primeros años fue 100% judía y después de Cornelio se empieza a sumar los gentiles, para que nosotros comprendamos tenemos que tener una mentalidad judía. Ellos están leyendo esto como se los estoy explicando. Así lo están entendiendo. Después en el verso 3, en ese capítulo 12, sin olvidar que estamos estudiando en retrospectiva, o sea, estamos durante la tribulación, se hizo una pausa, ya se dio el arrebatamiento, vienen unos juicios más fuertes y se está viendo hacia atrás para poder comprender por qué se van a dar esos juicios y en qué posición están los que están sirviendo de testigos, de testimonio, que son los 144,000, y los veremos en el capítulo 14 de nuevo, en el capítulo 14 de Apocalipsis. Verso 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Bueno, la interpretación ingenua, déjeme explicar qué es una interpretación ingenua. La interpretación ingenua es aquella que se hace desde obviando la historicidad bíblica, obviando la historia de Israel, obviando el lenguaje profético, obviando las figuras que se dieron dentro del tabernáculo y las figuras que se dan a través de las fiestas. Cuando se hace o se desecha todo esto, entonces ese envase que queda semivacío hay que llenarlo con algo para que tenga sentido el texto. Entonces se llena diciendo que el dragón escarlata es Satanás, lo cual es cierto, y que las 7 cabezas y los 10 cuernos corresponden a ciertos demonios o anticristos que van a estar trabajando en ese momento, y que la mujer que está huyendo es María, la María del catolicismo, porque está escapando de ellos. Y cuando nosotros no le prestamos bien atención y dice que se paró el dragón, cuando la mujer iba a dar a luz dicen que fue Herodes. Suena muy bien, de hecho muy convincente, pero no es así. Y no es así porque resulta que el dragón escarlata, que es Satanás, o sea, cuando estoy hablando de Satanás, no físicamente, sino su influencia, su trabajo para perseguir al Mesías desde antes de que naciera. Estoy hablándole que estamos describiendo que la persecución que se le ha hecho a la figura de nuestro Señor, a la figura del Mesías, a la figura de Cristo, se dio desde el Edén, porque se le dijo a Adán y Eva que de la simiente de Eva iba a venir la salvación, que iba a venir la restauración de lo que ellos habían hecho mal. Entonces Satanás desde ese momento, él viene en todo un proceso de ataque al pueblo de Israel, de ataque a Abraham, de ataque a todos los patriarcas, de ataque a los jueces, de ataque a los profetas. Satanás viene tratando de evitar de que eso se diera, que el Mesías naciera, y él no tenía muy claro cómo iba a suceder porque él no es omnisciente ni conoce todo, pero él sabía que iba a venir alguien que iba a batallar contra él. No estaba claro todavía, aunque las profecías después le iban alimentando a él el conocimiento. Cuando predica Isaías, cuando predica Ezequiel, él va asumiendo, va entendiendo, y por eso con Isaías le predica a Jesús. Pero aún así todavía no entendía, porque si Satanás hubiera entendido, nunca hubiera crucificado a Jesús. Sabemos que Jesús entregó su vida, él dijo, yo la di, nadie me la quita. Sabemos que Dios
hizo todo esto con el propósito que Él muriera y resucitara. O sea, no estoy diciendo que Dios perdió el control, ni estoy diciendo que Dios no tuviera todo escrito. Estoy diciendo, y hablando de Satanás, que Él no entendía eso. Y como Él no entendía eso, no hubiera influenciado a Judas, no hubiera influenciado a los fariseos, porque si Él hubiera sabido que esa muerte y resurrección le iba a causar a Él el perder, Él hubiera dejado vivo a Jesús. Entonces sí conocía del varón que iba a sufrir, sí sabía que te iba a entregar su vida, porque estaba escrito en Isaías, y él mismo el mismo Satanás le está predicando a Jesús en el desierto a través del libro de Isaías. Sí, él entendía eso, pero no le quedaba muy claro acerca de qué iba a pasar después de la muerte. Él dice, bueno, aquí ganamos la batalla, aquí yo lo mato y se acabó todo. Entonces, ese dragón escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas tiene 7 diademas. Entonces tenemos que explicar eso. Tenemos que explicar eso, pero no desde la óptica sensacionalista, no viniendo y agarrando y empezando a llenar el envase con nuestras historias, con nuestras ocurrencias, sino que tenemos que hacerlo desde el judaísmo. Yo no puedo llenar ese envase con otra cosa que no sea el judaísmo, la historia judaica. Y de ahí que tenemos que irnos al Antiguo Testamento, como nos envía nuestro Señor Jesucristo, y dice, vayan a escudriñar en los escritos de Moisés, porque hablan de mí. Escudriñen en los profetas, escudriñen en los salmos. A ustedes, le dice a los fariseos, les parece que ahí hay salvación. Les parece porque la salvación no está en la Biblia. Cuando digo no está en la Biblia me refiero a que no es la Biblia la que nos salva. No es la información bíblica la que nos salva. No es que usted se llene y yo me llene de conocimiento el que nos salva a nosotros. No. Pero esa información nos guía al que nos salva, nos guía al Mesías, nos guía al que realmente iba a redimir nuestros pecados con su sangre. Entonces, en la interpretación ingenua significa que las personas llenan con sus pensamientos, con sus creencias, con su entorno en el que vivieron, crecieron, sea religioso, lo que aprendieron de sus padres. Esa es la interpretación ingenua. Es algo que hoy en día se practica en la mayoría de las congregaciones, y le voy a decir en proporciones enormes. Le puedo decir que tal vez un 90-95% de las interpretaciones bíblicas son ingenuas. Hay tal vez un 10, un 5%, si es que estoy diciendo que si estoy acertando, porque creo que podría ser menos, que hace una interpretación elaborada. Y si usted me dice por qué podría ser menos, me acuerdo que una vez que le preguntaron a Billy Graham, creo que se llama, si no se me olvida, Billy Graham traía a las prédicas, venía mucha gente, venían 20,000, 30,000 personas. Y cuando le preguntaron a él, de la gente que se levantaba la mano y decía que acepto a Cristo, que quiero entregarme al Señor y todo eso, y que si se daba por satisfecho con todo ese montón de gente, y él decía, si un 5% de las personas que levantaron la mano, si un 5% de esas personas continúan el camino, yo me doy por satisfecho, porque él estaba claro que la gente se mueve por emocionalismos, que la gente se levanta la mano no por un compromiso, no porque haya una conversión, y después de que ya pasa el evento o pasan los días, vuelven a la vida que han tenido, ¿verdad? Vuelven a lo mismo. A veces hay gente que permanece tal vez por unos días, otros por unos meses, otros por años, otros por décadas, pero según Barna, que es una organización que estudia la conducta cristiana, dice que de cada 20 personas que se dicen creyentes y que se dicen haber entrado al reino de los cielos, 2 llegan al final del camino, 2 llegan sirviendo al Señor. Eso nos da a nosotros la proporción, por eso le digo, y la proporción también la podemos ver en la Biblia. 10 leprosos fueron sanados y solo 1 se regresó a darle gracias al Señor. Y él dice, ¿y dónde están los otros 9? Así que no podemos pensar nosotros que toda la gente que se dice creyente lo es. Jesús dice que hay cizaña y hay trigo. Así nos dice el Señor. Entonces, dentro de esa interpretación
elaborada, tenemos que irnos al judaísmo, tenemos que sacar todas estas ideas nuevas, modernas que se han metido en nuestras cabezas, ir a la historicidad bíblica. ¿Para qué? Para entender quién es ese dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que tiene en sus cabezas 7 diademas. En Daniel capítulo 7 es donde nosotros vamos a ir a darle un vistazo al Antiguo Testamento para poder explicar esto del Apocalipsis. En el 2018 yo di un estudio sobre Daniel, sobre todo el libro de Daniel. Algunos de los que están aquí lo llevaron conmigo y otros lo vieron después, tal vez en el material que en ese momento podía subir, porque en ese momento no tenía los recursos ni tenía la herramienta que ahora, pues gracias a Dios, podemos tener. En el 2018 vimos esto que estoy explicándoles a partir de Daniel capítulo 7. En el verso 23 del capítulo 7, Daniel dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Lo que está haciendo Daniel es explicando el sueño que tuvo Nabucodonosor. Inicialmente había visto una bestia que representaba a Babilonia. Creo que lo hablamos al principio de las charlas de Apocalipsis. Representaba a Babilonia, que es el control económico. Babilonia había conquistado ya a Egipto y a Lidia, pero la historia en cuanto a las bestias que representa Daniel, que no son animales, sino son imperios, son formas organizadas de los seres humanos para funcionar anti Dios y anti la iglesia y anti el pueblo de él, el pueblo judío. La cuarta bestia viene después, como le digo, de Babilonia, y después Babilonia es conquistados por los medo-persas. Habla del oso que camina renco, porque los medos y los persas se unieron para conquistar a Babilonia, y los persas eran mucho más fuertes que los medos, entonces por eso el oso renqueaba. Y después los medo-persas, que representan el sistema policial y militar dentro de lo que se va a dar en el Apocalipsis como control a través del anticristo, son conquistados por Grecia, por la mano de los griegos, por Alejandro Magno. Entonces es conquistado todos los persas, y estos persas al sucumbir se mezcla Babilonia, se mezcla Egipto, se mezcla Lidia y se mezcla con los griegos, y van generando una gran bestia, una enorme bestia que al final de cuentas es la que nos describe el Apocalipsis, que es la absorción de la idolatría, la parte económica, el sistema policial. Y los griegos representan lo que es el sistema ideológico, o sea, la ideología. Ellos amaban el cuerpo, ellos tenían una mujer para que limpiara, una mujer para que le fuera de mujer para tener hijos, otra mujer para tener relaciones, y también tenían hombres. O sea, ese era, los griegos de la época era el desorden que ellos se tenían en cuanto a la parte sexual y cultural. Se manejaban a través de la filosofía, a través de la psicología, bueno, la filosofía más que todo, se manejaban a través de la filosofía, del pensamiento humano, y esa es la bestia que es la que absorbe a las otras. Y luego esta bestia, Grecia, es dominada por los romanos, aunque cuando los romanos llegan en el año 69, 68, antes de Cristo, ya Israel se había separado, se había librado de los griegos, pero Grecia pues gobernaba todo lo que era el Medio Oriente. Entonces los romanos vienen y conquistan a Grecia y la absorben. Y Roma representa lo que es la religiosidad, representa la religión, no por ellos como Roma, sino por lo que Constantino hizo al sincretizarse en el siglo III con el cristianismo. Absorbe el cristianismo, el cristianismo que había sido perseguido durante mucho tiempo. Entonces Constantino hace lo que es el edicto de la tolerancia, se une al cristianismo y nace lo que es el catolicismo, lo que conocemos hoy como el catolicismo.
Entonces esta cuarta bestia representa a Roma y por eso es que dice que será diferente a todos los otros reinos por el poder que tiene, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, ahí viene a hablar de las 10 cuernos o también va a hablar de lo que estamos estudiando atrás, que se refería a 10 cabezas también, a 10 cuernos. Estos 10 cuernos que él está viendo, dice, se refieren a que se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, se levantarán 10 reyes, o sea, 10 gobiernos que van a funcionar dentro de lo que está conquistado por Roma, que ha venido absorbiendo a los otros imperios, ese imperio grande, ese imperio que Roma tiene, lo que es el imperio romano. Dentro de ese imperio van a salir 10 reyes que van a funcionar y van a controlar todo lo que se refiere al poder militar, económico, social, ideológico que hasta ese momento estaba. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Okay, tenemos 10 reyes, van a caer 3 reyes y van a quedar solo 7. Me voy a devolver un momento al texto anterior para que leamos. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, un gran dragón escarlata. Sabemos que el dragón representa a Satanás, por supuesto, pero necesitamos saber quiénes son esos 7 cabezas, 10 cuernos y esas cabezas con diademas. Después dice el verso, déjeme ver, el verso 19, no, el verso 22. El verso 22 del capítulo 8 de Daniel, pasamos un capítulo más adelante. En cuanto al cuerno que fue quebrado, le sucedieron 4 en su lugar, y esto significa 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí lo que sucede es que el imperio como tal se divide en 4 y que de ahí se va a levantar, según lo que dice la segunda parte, se levantará de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ahí lo está hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno viene y conquista Medo-Persia, se divide en 4 el reino cuando él muere. Alejandro muere y los generales de él toman la posición de gobernar en 4 áreas y ahorita lo vamos a ver en los gráficos. Verso 23 del capítulo 8. Y al fin del reinado de estos, o sea, de estos 4 reyes, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Estos 4 que salen de Alejandro Magno, estos 4 generales van a gobernar durante un tiempo. Estoy hablando en retrospectiva, vamos a ver hacia atrás. Gobernaron durante un tiempo y después viene Roma. Roma conquista, viene nuestro Señor Jesucristo, siembra, inicia la iglesia. En el año 70 se da la dispersión, la persecución nuevamente de Israel, que tiene que correr hacia el campo, hacia el desierto. Durante un par de siglos es perseguido el judaísmo y es perseguido el cristianismo. Y en el siglo III viene Constantino y él dice que se le apareció una señal con la cual tenía que pelear, que era la señal de la cruz. Y con este argumento se une al cristianismo, que estaba pues deseando no tener tanta guerra, deseando no ser asesinado. Estoy hablando del siglo III, y se sincretiza con Constantino. Y este es el hombre que tiene que es entendido en enigmas por lo mismo, porque creían que él era prácticamente casi que un dios, ¿verdad? Y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, va a destruir a la iglesia naciente. Cuando digo destruir, no es que la exterminó, sino que la sincretizó. Y cuando dice que hará arbitrariamente y perseguirá al pueblo de los santos,
es porque una vez que el catolicismo, y por favor voy a hacer una pausa aquí, porque si alguien llega y entra al canal y me escucha y dice, este es como todos, está volándole filo al catolicismo. No, no, no. Estoy hablando de historia, de la historicidad que tenemos que tener para entender el Apocalipsis. Después veremos el daño que le hizo la Reforma también y el daño que ha hecho los evangélicos, porque eso aparece más adelante como hijas de la ramera. La ramera también se refiere al catolicismo y las hijas de la ramera son el protestantismo y los evangélicos. Sí. Pero eso lo voy a dejar para más adelante porque todavía no hemos llegado ahí. Solamente hago la pausa para que el que entra no diga, me voy a salir de acá porque le gusta hablar del catolicismo mal. No, no, ni me gusta hablar del catolicismo mal, ni de nadie me gusta hablar mal. Es parte de lo que la historia dice y esa iglesia naciente es la que es arbitrariamente destruida y cuando digo destruida es porque, repito, la absorbió y la anuló en sus figuras, la anuló en sus fiestas, la anuló en lo que seguía de lo que eran los escritos de Moisés. El verso 25 de ese mismo capítulo 8 dice así, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Prosperar el engaño significa que va a introducir una nueva forma de interpretar a Cristo, de interpretar a Jesús, y es todo lo que hoy conocemos nosotros que ha nacido de ese catolicismo, todo lo que el cambio de las fechas, el cambio de las fiestas, el cambio de todo, absolutamente todo, y lo hará prosperar con engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, está hablando que va a llegar incluso, o ya llegó, porque nosotros estamos hablando en retrospectiva, a destruir el legado de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vio en su inicio Daniel, de la estatua que va erigiéndose y la piedra que es Jesús va a venir a destruir esa obra del enemigo representada en Babilonia y representada en todos estos imperios. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esta es la piedra que cae, esta es la piedra que destruye, pero esa piedra no es por humanos, sino es Jesús mismo que viene a librar una batalla. De una manera rápida voy a mostrar estos esquemas que los puse en el grupo, donde Babilonia es el primer imperio. No voy a hablar muy amplio de esto porque lo acabo de hablar. Media y Persia o Medo-Persia es el segundo imperio después de Babilonia. Después el tercer imperio es Grecia. Y el cuarto imperio nace después de que muere Alejandro Magno y es conquistado los griegos en todo lo que es el Mediterráneo a través de los romanos. Pero antes de que los romanos conquisten, a la muerte de Alejandro Magno, el imperio se divide en cuatro. Estas son las cuatro cabezas que está viendo él. Esas son las cuatro divisiones. O sea, Casandro de Macedonia gobernó o tomó toda la zona de Macedonia. Lisímaco tomó todo lo que es la zona de Tracia. Y Seleuco tomó lo que fue Babilonia y Siria. Y Ptolomeo, que es al que me gusta o me gustaría que le presten mucha atención, tomó Egipto y con Egipto venía Israel, porque se tomaba como una sola zona. Ptolomeo es el que les pido, por favor, préstenle mucha atención, porque en las cartas paulinas, cuando se menciona lo que son asuntos legales, se mencionan en idioma ptolomaico. El idioma ptolomaico es el idioma que se utilizaba para aspectos legales, para aspectos de tribunales. Entonces, por lo tanto, nace desde esta línea. Los ptolomaicos gobernaron Israel, gobernaron Egipto, pero de paso Israel, porque Israel estaba dentro del sector que les fue asignado o se asignó él mismo. De hecho, Cleopatra, la egipcia, no era egipcia, era ptolomaica. Bueno, no voy a hablar de historia egipcia, nada más que observemos estas cuatro cabezas: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Cuando Roma es conquistado, cuando toda esta zona es conquistada por los romanos, entonces Roma hace un solo imperio, o sea, se le conoce como la que está sentada en las aguas. Aquí voy a mostrarles esto. Roma está alrededor de toda esta sección del mar Mediterráneo, todo alrededor.
Roma, como un imperio en conjunto, es el que asesina o crucifica a nuestro Señor Jesucristo, pues en cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Después vienen las persecuciones que hablé durante los primeros 2 siglos hasta llegar al tercero, donde Constantino viene y se apropia a sí mismo el considerarse representante de Cristo en la tierra, gana las batallas y hace agarra y legaliza el cristianismo en el Imperio Romano. Ya no era perseguido, ahora más bien es protegido. Pero Constantino viene y hace una división, o sea, divide en dos el Imperio Romano y le da una parte a un hijo suyo, lo que es la zona del Imperio del Occidente, esto que estamos viendo a la izquierda. Ahí arriba vemos Roma y ahí va a estar Italia. Esto es lo que hasta el día de hoy continúa gobernando religiosamente el mundo. Y la parte de lo que es el Imperio del Oriente se lo dejó él y le llamó Constantinopla. En este norte, aquí donde está el norte, donde se establece todo lo que es la religiosidad que se va a enseñar, no la que enseñó Jesús, no la que enseñaron los apóstoles, sino la que está enseñando la iglesia sincretizada, ¿verdad? La iglesia de Roma, que sale, ustedes ven la flecha esta amarilla que está ahí, que sale desde donde va a estar el Vaticano. Eso es lo que va a conquistar el mundo y lo va a conquistar por la fuerza, por cierto. Ahí hay 10 áreas. Roma estaba dividida en 10 áreas. Cuando Roma es conquistada, ya religiosamente, estas zonas se dividen religiosamente en sedes del catolicismo de ese tiempo. Resulta que estos 10 cachitos representan todo el imperio religioso de Roma, el catolicismo que había nacido, pero habían 3. Unos estaban en la zona de Italia, otros en el Italia cerca de lo que era la zona de los Hérulos, otros hacia los ostrógodos y otros hacia los vándalos, que era la zona de África. Estos creían que Jesús no era trino, o sea, que Jesús no era una trinidad. Entonces estos estaban en contra de lo que creían los otros 7, que creían y creen que Jesús sí es Hijo de Dios y que Jesús es Dios y que Jesús es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos 7 que están acá se van en contra de los otros 3 y los sacan de la forma, eso se conoce como el arrianismo y el pensamiento de que Jesús no es Hijo de Dios y que no es Dios. Y los sacan del sistema religioso, los quitan y toman posición ellos de ese sistema para establecer lo que es la creencia o la fe de que el Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Por eso en el Apocalipsis vamos a leer, o leímos, cuando habló de las iglesias, que le dice que guardaron su nombre. Guardar su nombre es guardar esta idea, o sea, entender de que el Señor es un Ejad, que el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor reconoce a las iglesias sincretizadas, que aunque fueron iglesias sincretizadas, aunque metieron cosas que no tenían que meter, por lo menos eso se mantuvo. Es interesante, mis hermanos, porque viera que cuando uno analiza esto, si usted se pone a pensar dónde están los escritos guardados, todos los escritos, dónde están las bases de la fe guardadas, unos están en el Vaticano y otros están en Israel. Israel no cree en Jesús, no cree en Cristo, pero ellos tienen ahí los libros de Qumran, tienen los libros de Isaías, tienen una información súper valiosa para el mundo, ellos los tienen resguardado. Y el catolicismo, por consiguiente, tiene otra información resguardada en el Vaticano, pero ellos no creen en el judaísmo de Jesús, o sea, no creen en las fiestas, no creen de Dios, del Señor, o sea, no creen en las figuras, pero aún así es como que usted le diera al ladrón sus joyas para guardarlas. El ladrón no se las va a robar porque es el ladrón, entonces sabe que si las cuida, más bien usted le va a premiar. Eso es lo que se refiere justamente el texto cuando dice que, a ver si lo leo de nuevo, verso 4 creo que fue, y la cola arrastraba, no, más atrás, a ver, verso 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cabezas 7 diademas. Ve, 7 cabezas, estos 7 organizaciones o divisiones de todo el Imperio Romano en la parte religiosa, no cuando estaba el Señor siendo crucificado, ni en los tiempos de Roma, la Roma imperial, sino en la Roma religiosa, es a lo que estamos hablando. Y estos son los 7 que está mencionando, y los 3 que fueron arrancados son los arrianos. Seguimos con el verso 4 del capítulo 12. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Otra vez hace otra mirada hacia atrás. Y está hablando de la caída de Satanás. Que esta caída se dio antes de la creación de Adán. Entonces, cuando dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas en el cielo, de la misma manera que las estrellas representan a los hijos de Jacob como dignatarios, las estrellas aquí representan a ángeles que tenían posiciones de mucha relevancia en el cielo, y Satanás en su caída los arrastra, mejor dicho, los seduce, los convence, terminan apoyando a Satanás, y eso es lo que está describiendo, eso es lo que está entendiendo el judío que está leyendo el Apocalipsis, eso es lo que está entendiendo la iglesia que conoce el judaísmo de los primeros siglos de Jesús, están entendiendo de la caída de Satanás. Eso es lo que están leyendo ellos. Es lo que deberíamos de leer nosotros también, porque es lo que ellos están entendiendo. Dios no les dio el Apocalipsis para asustarlos, les dio el Apocalipsis para darles esperanza, para darles confianza, para que se sintieran tranquilos. Pero aquí estamos en un momento en el cual el escritor bíblico les está diciendo, mire, lo que va a pasar viene por todo esto que pasó. O sea, desde antes de Adán, desde el pleito que se dio en los cielos, cuando se rebelaron Satanás y esos ángeles rebeldes también, todo inició ahí y se viene arrastrando, y esa rebeldía, esa desobediencia, ese desafío a Dios es lo que hemos venido experimentando durante el tiempo, y llegamos a un punto en que ya Dios dice no más, se acabó, no voy a tolerar esto más, pero queda un poquito de tiempo de misericordia, y eso es lo que voy a describirles en el resto, no yo, estoy hablándole como si fuese Juan, voy a describirles en el resto de lo que queda del libro, para que vean que Dios continúa llamando al arrepentimiento y mostrando su misericordia a través de los juicios, a través de las trompetas, a través de los sellos, a través de las copas de la ira. Siempre es buscando que el hombre se proceda al arrepentimiento. En el verso 5 dice, y ella dio a luz, estamos hablando de la mujer, dio a luz a un hijo varón, el hijo varón es Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahí está claro la mención de Isaías acerca de la profecía. Y fue su hijo arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está mencionando este verso 5. Y ella dio a luz a un hijo, Israel, y regirá con vara de hierro a todas las naciones, Jesucristo, hijo varón. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono cuando muere y resucita. Todavía seguimos en retrospectiva, nada más que un tiempo más moderno, ¿verdad? Más nuevo. Verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Ahí está hablando de 3 años y medio. Es como una mirada hacia adelante y hacia atrás, porque cuando la mujer huye hacia el desierto, estamos hablando de la dispersión que se hizo en los tiempos de Nabucodonosor, después de la dispersión que se hizo en los tiempos de Tito Vespasiano. El pueblo judío, el pueblo que tiene la información básica para entender el judaísmo de Jesús, fue disperso por todo el mundo, y ahí es donde, al dispersarlo por todo el mundo, donde queda protegido dentro del mundo, queda mezclado con todas las naciones, pero a la vez se fija hacia adelante, porque cuando dice ahí es donde van a ser sustentados por 1260 días, está hablando y proyectándose al capítulo 14 del Apocalipsis, donde estos van a convertirse en parte de los testigos, sin olvidar que es un arrastre que se viene dando histórico hasta este momento. Entonces ellos se van a convertir en parte de los testigos junto con los gentiles cristianos, a la hora que abran el entendimiento, abran los ojos y entiendan que cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Está hablando de la expulsión de Satanás en el cielo y siendo enviados a la
sacados del cielo, expulsados. Yo vi a Satanás caer como un rayo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero un momentico, a ver, dígame. No entiendo, por ratos me habla del año 70, por ratos me habla antes de la creación, por ratos me está hablando tiempos de Nabucodonosor. No entiendo. ¿Se acuerda lo que les dije yo hace unas clases y lo he venido repitiendo? Tenemos que estudiar desde la óptica divina que Dios es un Dios atemporal. Cuando digo un Dios atemporal significa que Dios no lo limita el tiempo. Está contando Juan una historia donde va hacia el pasado, se va hacia el futuro, viene al presente, va al futuro, regresa al pasado, y eso es lo que está presentando el Apocalipsis. Por eso es que las personas se hacen tanto enredo, porque no lo estudian desde la mentalidad judía, donde Dios es atemporal, donde Dios no lo rige, no lo limita el tiempo, ni lo limita ninguna de las cosas que nos limitan a nosotros. Aquí vuelve en el verso 7 a mencionar la caída de Satanás, la expulsión de Satanás. Y vea lo que dice el verso 9. Y fue lanzado fuera el dragón, estamos hablando del mismo enemigo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Fue lanzado de dónde? Del cielo. Otra vez se volvió a antes de la creación de Adán. El cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y con sus ángeles fueron arrojados con él. Sigue hablando del mismo evento. Pero en el verso 10 hace un giro. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Un momentito, espérese. ¿Cómo es esto? Satanás es arrojado, está engañando a la gente. Resulta que Israel es perseguida, es expulsada de donde vive. Dios le da una oportunidad de regresar. Esa es una parte donde Dios muestra su misericordia. Regresan y se vuelven a levantar a través de Zorobabel, que Zorobabel reconstruye el templo, Esdras restituye la palabra, y Nehemías levanta los muros y las puertas y se restablece de nuevo. Pero después viene, y en el paso del tiempo, por la desobediencia de ellos, viene Jesús, muere, resucita, y Tito Vespasiano destruye Jerusalén y los vuelven a dispersar. Como estamos estudiando algo que no es condicionado por tiempo, entonces el verso 10 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ya ha venido la salvación, y nos está ubicando con nuestro Señor Jesucristo. El poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba frente de nuestro Dios día y noche. ¡Pah! Nos mandó al futuro inmediato. Después de explicarnos todo lo que ha venido pasando, lo que está pasando, nos manda un futuro inmediato. Esto es lo que le va a pasar a ese. O sea, voy a ver si yo puedo traducir eso a mi lenguaje. Es como decir: vea, chiquitos, yo tengo que castigarlos a ustedes porque sacaron malas tareas, porque no hicieron bien las cosas en la casa, dejaron la ropa tirada, no recogieron los juguetes. Yo tengo que castigarlos porque ustedes tienen que aprender disciplina. Y yo no puedo evitarles la disciplina porque yo los amo. Así que los voy a castigar, les voy a dar unos paupaos por eso que hicieron. Claro, entiendo que todo lo que hicieron fueron influenciados, porque tal vez el vecinito le dijo: ay, vengas a jugar, deje todo eso tirado, de por sí no le van a hacer nada. Pero yo lo tengo que castigar. Pero cuando ya lo voy a castigar, cuando lo voy a disciplinar de una manera fuerte, le digo: ay, pero ahí viene su papá o su mamá. Y cuando papá y mamá llegan y dicen: mira, no los castigues, hombre. Dales un chance, dales una oportunidad, tal vez se porten bien, tal vez hagan las cosas diferentes. Ese es el escenario que están viendo ellos, ese es el escenario que está viendo la iglesia. Merece el castigo, pero no es un castigo cualquiera, es un castigo eterno. Entonces, para que no se vayan al castigo eterno, donde va a estar alejados de Dios para todo el resto de la existencia, para toda la eternidad, bueno, pues los vamos a poner en disciplina. No lo castigues, mira, dale chance. Bueno, mi amor, sí, pero por lo menos algo tienen que hacer, aunque sea tienen que venir y limpiar la casa o algo tienen que hacer, pero tampoco así sin nada, porque ellos tienen que estar conscientes de que ellos hicieron algo que no estuvo bien. Espero estar dramatizando esto de una manera
en que nos haya traído a entendimiento. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahí está el que hace que los que están en la tribulación, porque estamos hablando de estas personas que se les está dando el pau, los que están en la tribulación, a consecuencia de que no escucharon toda la historia anterior, todo lo que el Señor puso desde el Génesis, lo que puso en el Éxodo, lo que puso en Levítico, y fueron desobedientes, y entonces quedaron ahí para atestiguar, para tener que decir, mira, fuimos desobedientes al resto de la humanidad y ahora nos castigaron, pero tenemos oportunidad. Ustedes tienen oportunidad y nosotros tenemos oportunidad porque todavía Dios está extendiendo su misericordia. Estos dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya ahora sí no les importa morir por la causa de Cristo. Y concluye el verso 12 diciendo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahí está en el presente continuo. Pero hace una advertencia. ¡Ay! Dice el verso 12 a la mitad. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué es lo que viene? Viene después del toque de la última trompeta. Viene una pequeña explicación de a los que se van a castigar. Y viene el castigo. Pero ya este castigo no es un pau. Viene el castigo donde ya no va a ser un castigo temporal, sino un castigo de la eternidad. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira! ¿Cuándo descendió? Bueno, cuando fue expulsado, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero no pensemos ese poco tiempo solamente en los 3 años y medio, no pensemos ese poco tiempo en los 7 años. Es que 2000 años, 3000 años para un ser que va a vivir por siempre como lo que es Satanás, eso no es nada, eso es poco tiempo. O sea, me queda poco tiempo para tratar de llevarme a los más posibles o por lo menos de arruinarle la honra y la gloria al que vino a morir por ellos. Por lo menos que si no me los puedo llevar, por lo menos los hago pecar, los hago que no lo adoren correctamente. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Otra vez se volvió hacia atrás, se volvió en retrospectiva. Otra vez se fue hacia allá. Y ahora está diciendo que esta mujer es perseguida por el dragón cuando había dado a luz. Pero aquí sí nos está mostrando y nos está guiando al tiempo en que Jesús nació, pero lo va a explicar más adelante de una mejor manera. Lo voy a dejar aquí, porque ahí quien persigue a Jesús en ese caso, cuando apenas da a luz, es Herodes. Ahí sí lo está persiguiendo Herodes. Y se le dieron a la mujer 2 alas de un gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Se le dieron a la mujer 2 alas. Voy a hacer una pausa aquí y vamos a recordar que hablamos de los testigos anteriormente. Hablaremos de los testigos en el capítulo 14 y los testigos están compuestos por 2 grupos de personas. 2 candeleros, 2 olivos, esos son los 2 testigos. Se le dieron a la mujer 2 alas, o sea, el judaísmo y el cristianismo. Esas son las 2 alas, o sea, desde que Dios planeó, dice, esto es lo que yo voy a darle a la humanidad para que la humanidad me conozca. Se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, está hablando de 3 años y medio, no solo nos ubica en retrospectiva, sino que nos ubica en la última fase de la tribulación. Y la serpiente arrojar de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Necesito entender qué es lo que está lanzando la mujer. En Isaías 59, 19, que es nuestro diccionario, dice, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios es agua, es vida, es agua viva. La palabra de Dios es juicio, como pasó en el tiempo del diluvio. La palabra de Dios que sale de la boca de él es para apagar la sed de nosotros. Pero como Satanás es como los chinos, o sea, hace copia de todo y una copia mala, Ezequiel en el capítulo 47 nos enseña la imitación. O mejor dicho, aquí en el capítulo 12, la serpiente está arrojando una imitación de lo que Ezequiel en el capítulo 47
nos dice, perdón, que es la verdadera agua, el verdadero alivio, la verdadera enseñanza. Ahí se relata en la visión de Ezequiel las aguas que son las aguas que van a darle vida al mar muerto, donde no hay nada de vida. Lo pueden leer después en Ezequiel 47. Ahí es donde se relata justamente donde fluyen ríos de agua salutífera, ríos que desaguan al mar muerto y hace vivir a los peces, hace vivir a la vegetación, donde no hay nada de vida. Bueno, cuando está hablando la copia china de lo que Dios hace, Dios da vida, Dios levanta muertos, Dios resucita, Dios hace que esas aguas lleguen y las aguas salutíferas de Ezequiel 47 lleguen y den vida a todo. El enemigo hace lo contrario, hace una agua contraria. Arroja agua por su boca tras la mujer. ¿Y cuál es el agua? La mala enseñanza, la mala doctrina, el enseñarle a la gente a celebrar las fechas incorrectas, el enseñarse a la gente que no celebren el día en que el Señor vino a la tierra, sino que celebren la fiesta a un gordo rojo ahí, barbón, que es cada diciembre. No enseñen eso, no enseñen cómo guardar el día de reposo correctamente, guardémoslo de la manera incorrecta, no enseñen los mandamientos como Cristo los enseñó, enseñémoslos como a nosotros nos da la gana. Ese es el agua mala que está mandando tras la mujer, o sea, está socavando las enseñanzas que Dios dejó en el judaísmo y en su pueblo. Pero, dice el verso 16, pero la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En Jeremías 18, en el verso 15 dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus amigos en las sendas antiguas, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por el camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como el viento solano, los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, el día de su perdición. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios viene y para protegerlos, aunque es como para nosotros como que no calza, o sea, los castigo y los disperso. Para protegerlos, los castigo y los disperso. Está el castigo y la dispersión en todo el mundo como misericordia, como para guardarlos. Entonces, cuando la tierra absorbe a Israel en todo el mundo, se mezclan con el mundo. Hay gente que no se acuerda ni siquiera que su origen era de Israel o era judío, porque se mezclaron con el mundo y se cambiaron los apellidos para que la persecución de los nazis no los matara, y un montón de cosas que se empezaron a dar, niños que quedaron pequeñitos, y ahí están en todo el mundo, entre nosotros, entre los gentiles. Entonces ahí es donde dice que la tierra ayudó, pues abrió su boca, o sea, los absorbió, y están en todo el mundo. Los que tenemos identificados son unos pocos que están allá en Israel practicando el judaísmo, pero son unos pocos comparados con todo lo que hay alrededor del mundo mezclado entre las naciones. Como eso pasa, entonces el verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es lo que está pasando hasta este momento. Continúa Satanás atacando a Israel a través de las naciones, atacando a Israel a través de los mismos cristianos que se dicen amar a Jesucristo, que dicen seguir a Jesucristo, pero no aceptan su judaísmo. Ahí se ataca a Israel y se ataca también el judaísmo de Jesús. Lo atacan los creyentes, lo atacan no los creyentes. Esa es la guerra que se está haciendo contra la descendencia de ella, de Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No solamente contra Israel, sino contra usted y contra mí, que guardamos el mandamiento de Dios, o los mandamientos tales y cuales Dios los establece, y el testimonio que Jesucristo nos dio dentro de su judaísmo, también nos atacan a nosotros. ¿Quiénes nos atacan? Los que aún quieren vivir en sincretismo, los que aún quieren seguir unidos a fiestas como la de Saturno,
que a Saturno se le adoraba el 24 al 25 de diciembre durante el solsticio. Los que todavía quieren seguir adorando paganos, dioses paganos, quieren seguir celebrando las cosas que no hay que celebrar, esas personas nos atacan a nosotros, nos llaman judaizantes y nos seguirán atacando hasta que Dios venga, según el Apocalipsis, nos describe Juan y nos dice que les enseñará que Él nos ha amado a nosotros y por eso nos ha abierto a nosotros la mente. Déjeme ver qué hora es. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo expliqué. Otra vez está mencionando lo de Daniel y a la vez está haciendo una retrospectiva de la historia de Daniel, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál era el nombre blasfemo? Bueno, un nombre de un Jesús que no es Jesús, de un cristianismo que no es de Cristo y de un judaísmo que no es de los judíos. Ese es el nombre blasfemo, o sea, es enseñar lo que no es bíblico para poder satisfacer los deseos de cada uno. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ahí está describiendo de Daniel a Grecia, a Alejandro Magno, cuando conquista, los pies como de oso y su boca como de león. Está hablando de los medopersas que hablamos hace un rato, y cuando está hablando como de león está representando y hablando de lo que es Babilonia. Y el dragón le dio poder, su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia grande, a la bestia enorme que nace de la composición de todos estos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero herida mortal, la herida mortal fue sanada. Está ya proyectándose a la caída del Imperio Romano. Se supone que iba a terminar, se iba a acabar, pero el Imperio Romano no murió ahí. El Imperio Romano sigue vivo, pero sigue vivo en la religión, lo que Constantino le heredó al mundo. Entonces dice, vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia no olviden que es el Imperio Romano, pero ahora representado dentro de la parte religiosa. Y adoraron a la bestia. Y pregunta el escritor, no porque esté haciéndolo a manera de desconocimiento, sino para que nosotros analicemos esa pregunta. ¿Quién como la bestia? Dice. ¿Quién podrá luchar contra ella? Ya sabemos quién lo va a luchar contra ella, ya sabemos quién la va a destruir. Dentro de esa mirada en retrospectiva. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Otra vez nos lanza de nuevo hacia el frente, hacia la gran tribulación, donde la predicación, la enseñanza sigue siendo anti Dios, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. Su nombre es su autoridad, su nombre es Cristo, su nombre es la divinidad de Cristo, de su tabernáculo. Estamos hablando de las enseñanzas de Levítico. Ahí están las fiestas, ahí están las figuras. Y los que moran en el cielo, está hablando de los profetas, de las personas que predicaron antes que nosotros y que ahora están con el Señor, pero contra eso está predicando y haciendo blasfemias esta bestia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A quiénes va a vencer? A los testigos. Les va a hacer guerra, no los puede matar hasta que no hayan completado el testimonio, pero una vez que ya completan el testimonio, los va a vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo, lengua y nación. Es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 24, que el mensaje del mal abarca toda la tierra, y por eso Él a través del Espíritu Santo tiene que llegar a toda la tierra, para llegar a todas las personas hasta que la plenitud de los gentiles que han sido llamados para ser sellados a salvación se complete. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia romana, a esa bestia que está sincretizada, cuyos nombres, pero ¿quiénes la adoraron en la tierra? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. La gente que no está sellada está salva, que Dios no la ha sellado a través del Espíritu Santo. Porque los que están salvos van a entender antes de que el Señor venga, antes del arrebatamiento, o van a entender durante la tribulación. Pero al final de cuentas, los ojos se van a abrir, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. O sea, si usted está entendiendo y el Espíritu Santo le está dando a usted la revelación, él tiene oídos, oiga. Es una vez que sabe, ponga en práctica lo que tiene que poner en práctica.
deje de estar haciendo lo que no tiene que hacer porque el tiempo se acabó. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, lo voy a traducir a las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice al final del Apocalipsis: el que está pecando, siga pecando, y el que se quiere santificar, que se santifique. En otras palabras, lo que está diciendo es: ya el tiempo se acabó. El que quiere irse a la condenación, váyase, y el que quiere venir conmigo, venga. Pero ya el tiempo se acabó, ya no hay más tiempo. Y eso es lo que viene. La última fase de misericordia, el último llamado a través de los juicios que vamos a estudiar a partir del capítulo 14. Después vi otra bestia que subía a la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí, cuando habla de 2 cuernos semejantes al cordero, está hablando justamente de los hijitos de la ramera, de los hijitos de la mujer, que está mencionada en el libro del Apocalipsis como el catolicismo, porque estos 2 cuernos que hablan como cordero son el protestantismo y los evangélicos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero hablaban como dragón porque lo que hacían era hablar igual que Satanás, igual que su mamá. La ramera, estas rameritas hacían exactamente lo mismo que la mamá, nada más que diferente. Antes adoraban estatuas, ahora adoran otras cosas, ahora deciden hacer otras cosas, ahora celebran otras cosas, inventan otras cosas. Ahora el día del pollo, el día del abuelo, el día del pato, el día de esto, cuando solamente hay unas fiestas que nosotros tenemos que celebrar como creyentes y no otras, las que Dios estableció, no otras. Estoy hablando en la parte de la iglesia, o sea, la iglesia debe reunirse para darle gloria a Dios, y su gloria Él no la comparte con nadie. La iglesia no debe reunirse para celebrar nada más que no sean las fiestas del Señor. Si se reúne para celebrar otra cosa, sea lo que sea, el día del pollo, el día del abuelo, el día del pimpollo, está hablando como dragón. Porque la iglesia no se reúne a eso, se reúne para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La que originó todo esto, Babilonia, cuando vino y expulsó al pueblo, destruyó todo en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, Babilonia, absorbida por los medopersas, absorbida por los griegos, absorbida por Roma. Esa gran bestia es lo que justamente está adorando en estos días, en los últimos días. Eso lo pudimos ver en Daniel. Y esta gran bestia que está adorando en estos últimos días, que está mezclado y se conoce como tiempo de la Odisea, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Sí, es cierto, se van a ver milagros, pero no necesariamente milagros de Dios, sino que se le permite a esta bestia hacer esos milagros, a esos engañadores, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del enemigo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Leo los últimos 2 versos y venimos a ver si nos da tiempo de charlar un poquito. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué se le permite? Se le permite perseguir a los santos, se le permite perseguir a los que aman al Señor, a los que quieren hacer las cosas correctamente. ¿Para qué? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Para qué se les da esa marca? Se les pone esa marca, lo explicaré cuando lleguemos a lo del 666, que se conoce como el sello de la ignominia, el sello de la vergüenza. Termino en el verso 17, capítulo 3, y le doy paso a Erna una vez que cierre la charla para que empecemos a conversar. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es el 666. Aquí voy a cerrar y iniciamos en el capítulo 14, verso 1. Solamente voy a hacer una pequeña y rápida mención de lo que es el sello. En tiempos de Trajano,
Cuando él capturaba a las personas, Trajano era un emperador que también persiguió al cristianismo y también persiguió a los judaísmos. Había un mercado que se conocía como el mercado de Trajano. En el mercado de Trajano se traían los esclavos, se ponía un rótulo al frente que decía, bueno, este es ingeniero, este es agricultor, este habla un idioma, este fue capturado libre o este fue capturado esclavo. Era como decir, cuando usted vende una cocina, todos los requisitos, de todas las características de la cocina o de la refri para que la compren. Ellos se vendían estos esclavos. Pero había unos esclavos que se rebelaban contra el imperio porque el imperio decía que había que adorar a Trajano, que había que verlo como Dios, de ahí el sello del 666. Los que aman al Señor, los que honran a Cristo, no se dejaban, no permitían que los hicieran adorar otros dioses, o sea, dioses ajenos a Trajano o al que fuera. Entonces estas personas se consideraban rebeldes y estas personas trataban de escapar del imperio. Entonces cuando los capturaban les ponían un sello en la frente, en la cara, los sellaban, los tatuaban en la cara con el 666, pero más que un número es un nombre, es el nombre del imperio, del que estaba como emperador de Trajano. Cuando estas personas escapaban, los vendían muy baratos. Ese sello se conocía como el sello de la vergüenza, el sello de la ignominia. Le invito a que busque en mi canal el sello, el 666, creo, sello del Apocalipsis. Si no me dice, yo le mando el link. Ahí hay hora y media de explicación de esto. Y ese sello estaba en la frente de ellos. Entonces, claro, donde ellos salían, donde fuera, se le veían, de frente le veían la cara. Y este hombre estos son rebeldes a la causa del emperador. Y los que tenían el sello de la ignominia en la cara, porque no querían arrodillarse a adorar a Trajano, sino que querían honrar a Dios, lo que ese sello al venderlos baratos autorizaba era a que los mataran inmediatamente. No que los devolvieran, no que buscaran quién era el amo, no que los capturaran, sino que al que veían con ese sello, lo mataban. Leo de nuevo y cierro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano y otra en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número del hombre y su número es 666. Mis hermanos y mis hermanas, lo que está pasando en la actualidad es lo que pasó antes. Hoy día se están abriendo métodos, sistemas económicos, como son los bancos, los préstamos, las tarjetas, militares como son las Naciones Unidas, gobernando a través de la fuerza, a través del miedo, a través de la Organización Mundial de la Salud, como es Grecia representado en la ideología de género, en la forma de robarnos los niños, en la forma de que no haya procreación para disminuir la población, y la religión que nos dice a nosotros que los judíos eran enemigos de Cristo y que los judíos deben de dejarse de lado porque los cristianos reemplazaron a los judíos. Ese es la bestia que hoy día está dominando y está enseñándole al mundo a alejarse del verdadero mensaje del Apocalipsis. Eso es lo que está pasando ahora. Y evangélicos, católicos, están siguiendo ese pensamiento. Protestantes también están siguiendo ese pensamiento. Entonces va a quedar un remanente que no se va a sujetar, a someter a eso, y seremos vistos como los de la ignominia, como los de la vergüenza. Primero de forma vocal, judaizantes estos son unos judaizantes. Eso ahorita, eso es lo poquito. Pero en la tribulación van a perseguir a los que se quedan y los van a decapitar. Eso es lo que tengo hasta hoy. Voy a dejar de grabar